Dios te bendiga, te saluda el pastor Misael Torres de Misión Cristiana Monte de Victoria. Este día vamos a continuar con lo que es la enseñanza bíblica acerca del discipulado. Ahora vamos a estar viendo lo que es contacto, conversión y siembra. Esos son los temas que vamos a ver en este hermoso día, ya que hemos empezado con la enseñanza del discipulado y esperamos en el Señor poder seguir avanzando. Así que continuamos con esta enseñanza bíblica en el nombre del Señor. Cada vez que haga un contacto, recuerde orar previamente. Todo el tiempo usted, siempre que haga su contacto con la reunión, con su nuevo discípulo, usted tiene que orar siempre al principio. Mostrar interés genuino y orientando a las necesidades del oyente. Siempre a la expectativa de acercarse en el tiempo apropiado con la actitud adecuada. Recuerde ser una persona de tener una buena actitud. Nunca se trate de alterar, nunca trate de hacerse más sabio, nunca trate de cuestionar las situaciones de la vida. Recuerde que todo es un propósito de Dios. Si hace una visita personal, busque siempre ir con alguien más. Si es una visita a alguien del mismo sexo, es mucho más aceptable y fácil hacer una visita solo. Pero si es del sexo opuesto, siempre vaya acompañado por alguien. No visite, si es hombre, a una mujer que vive sola, o si es mujer, nunca visite a un hombre que vive solo. Previo a cualquier contacto, identifíquese y prevea cómo iniciar una conversación amigable. Espere siempre la dirección del Espíritu Santo. En realidad, nada va a sustituir el hecho de que usted le consulte a Él antes de cualquier paso. Usted tiene que saber que si el Espíritu Santo no le ha hablado, usted no puede actuar. Siempre el Espíritu Santo tiene que ir delante de nosotros, dándonos la señal para poder seguir avanzando. Recordemos a Moisés, recordemos a Josué, hombres los cuales dijeron: si tu presencia no va conmigo, no iremos. De la misma manera, usted y yo tenemos que hacer y siempre ir siguiendo las señales que el Espíritu Santo nos va a dar. ¿Cómo están organizados los encuentros que se llaman contactos, conversión y siembra? En esta guía vamos a ver cómo está diseñada. Principiar un discipulado orgánico. Esto es natural, no de formas, aunque le presenta una manera de operar. Siempre se anima que oiga la voz del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y haga también lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Le animo a que a poco revise cada punto de la guía. Luego hágalo como la suya. Integre su experiencia con Dios. Añada versos, ideas, testimonios y enriquezca con ello esta guía, haciendo cada principio un principio de su propia vida. Usted va a compartir con mayor facilidad a otros cuando dé sus propios testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida. Inicialmente está orientado a entregarle. Cuando haya aprendido el cómo, usted va a descubrir que podrá idear. Usted mismo podrá idear su propio plan de discipulado. Si llega a esto, entonces esta guía va a cumplir su propósito. Se basa en principios que practicó nuestro Señor Jesucristo. Seguir la voz del Espíritu Santo, buscar las metas espirituales, dejar la palabra en el corazón de la gente, propiciar el delegar tareas espirituales a su discípulo para que aprenda haciendo, dar lugar a un intencionado proceso de discipular. Esto significa que cada uno de nosotros debemos siempre guiarnos
por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos guiamos por el Espíritu Santo, lo que va a resaltar en toda nuestra conversación o reunión siempre va a ser la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cada contacto, conversión y siembra está diseñado de la siguiente manera: un título que clasifica la enseñanza que transmitirá a su discípulo, un objetivo, el principio espiritual que va a buscar en su discípulo, claro y directo, que oriente y limite lo que quiere alcanzar en la persona que ayuda. Este objetivo nace de la profunda oración y de oír al Espíritu. Si usted está alerta al Espíritu Santo, su contacto con el posible discípulo va a marchar bien, ya sea que cumpla el objetivo deseado o lo que el Señor se lo haya cambiado al estar frente a frente con su contacto. Actividades: buscar al Espíritu para planear cómo y cuándo acercarse a su posible discípulo. Estas son las cosas que planea hacer con la persona a alcanzar. Nacen de un proceso primario de oración por las personas que ustedes quieren alcanzar. Es lo que usted hará con su discípulo al estar con él. Las actividades que planee le ayudarán a dialogar con su discípulo. Usted, óigame, puede utilizar su testimonio personal. Comparta con su discípulo cómo usted conoció a Jesús. Es algo muy importante. Lo que Dios le habla en sus tiempos de oración, lo puede poner como ejemplo. Cuando yo hablo con Dios, ¿qué Dios me dice a mí? Ejemplos bíblicos también podemos tomar en nuestras actividades. Cualquier cosa que pueda mostrar de manera concreta el amor de Dios por las personas. Son puntos importantes. ¿Por qué esta sección es importante? Lo que planee en las actividades, en la esencia, serán sus propias experiencias con Dios. Vida espiritual se transmite a través de personas que experimentan esa vida. Así que para decidir qué actividades va a realizar, ore, oiga la voz de Dios y haga lo que Él le diga. Cuando planee sus actividades, busque especialmente. Nunca haga algo que el Espíritu Santo no le ha dicho. Que le ayude a iniciar la conversación con su discípulo, a hacer revisión de las tareas dejadas en encuentros previos, evaluar el nivel de avance del discípulo, orientar la plática al principio bíblico que va a compartir. La palabra, el principio bíblico o el principio bíblico a dejar en el corazón del discípulo. Usted siempre va a tener 1, 2 o 3 versículos bíblicos que compartirá al visitar o al hablar con su discípulo. El verso bíblico va a ir acompañado de 1 o 2 ideas más que explicarán el pasaje y aportarán a la meta que quiere alcanzar. Le animo a lea todos los pasajes bíblicos y hágalos suyos. Agregue, sustituya o complemente complemente los versos que se le dan en esta guía. Eso va a hacer que su enseñanza sea más propia. Trate siempre de ser breve y natural. Tareas espirituales, aprendiendo obediencia. Cosa que le pedirá a su discípulo que haga cuando esté solo y que le ayudará a aprender a ser obediente, responsable y crecer espiritualmente. Cuando usted deje un deber, recuerde siempre revisar la tarea que usted le ha dejado a su nuevo discípulo. Siempre deje a su discípulo algo que hacer que complemente el principio bíblico que le ha compartido. Algunas sugerencias son nuevos hábitos
de evangelismo, consejo de cómo empezar a tener sus propios discípulos, integrar desde el principio a su discípulo, hacer discípulos. Haga esto desde el primer día que visite a alguien de manera fácil. Obtenga nombres de sus posibles discípulos y ofrezca que va a orar por ellos. Consejo en cómo crecer en la comunión con Dios y la palabra. Consejo de cómo mantener la comunión con otros creyentes. Consejo para mantenerse victoriosos en su caminar diario y de victoria contra el enemigo. Jesús siempre puso a sus discípulos a hacer algo para que creciesen en la fe. Observaciones. Los planes que el Espíritu le adelanta cuando está con sus discípulos. Este espacio es para usted. Anote las cosas significativas que nacieron al contactar a sus discípulos. Además, puede anotar posible futuro compromiso y sus propias observaciones del crecimiento de sus discípulos. ¿Cómo están organizados los encuentros llamados cosecha? Los encuentros llamados cosecha varían un poco. Están planeados para dirigir a más de una persona y trabajar 4 cosas. Número 1, orar por personas. Número 2, planear el discipulado. Número 3, crecer en la visión. Y número 4, discipularse uno al otro. Cada cosecha contiene un título que le dará una idea clara de lo que trata la cosecha. Un objetivo que va a estar unido al título de la cosecha y una parte llamada comunión que se busca en esta sección. ¿Qué se busca en esta sección de la comunión? Cuando usted se reúne con más de una sola persona, va a necesitar un ambiente propicio para que todos se sientan en confianza y en ambiente propicio para lo espiritual. Tiene por ello que orar al Espíritu y pedir su guía para proveer un ambiente suelto, libre, familiar y que dé lugar a la presencia del Espíritu en la experiencia del grupo. La comunión debe ayudarle a romper el hielo y a propiciar la relación unos con otros. ¿Cómo lo hará? ¿Alguna sugerencia? Comenzar con comer algo juntos, propicie con ello que la gente hable, se conozcan, que crezcan en un nivel de confianza mayor uno al otro, cuide el tiempo, en el momento oportuno comience a hablar de las cosas espirituales. Planear un juego creativo, use música especial, canten juntos, preguntar cómo les ha ido en el trabajo de discipulado, qué hacen para la obra del Señor. Un tiempo de espera. Siempre tenemos que saber que tenemos que clamar: Espíritu Santo, ven. Este tiempo es para invitar la presencia del Espíritu en sus reuniones hasta el punto de tomar conciencia de que Él está allí y usted puede comenzar. Guiar un rato de oraciones cortas, puede tomar una lista de nombres que tienen y comenzar a orar por las personas que se nombran allí. Abrir un tiempo para oír testimonio de lo que han pasado la semana anterior, lo que han aprendido, lo que hicieron en función del discipulado, cosas espirituales aprendidas, victorias, problemas, etc. O simplemente puede esperar en silencio y dejar que los dones del Espíritu Santo florezcan. Alguien puede llevar himnos, otras personas, otros hermanos pueden llevar palabras de sabiduría, otros de conocimiento o de profecía. Deje que el Espíritu Santo fluya para que todos participen en orden y todos sean edificados en esa reunión. Una parte de la palabra que presentará en forma breve y resumida la base bíblica que sustenta una determinada manera de desarrollar la cosecha. Le animo a que prepare unas 2 o 3 personas de la palabra o el principio bíblico que puedan discutir como grupo. De siempre tiempo a la participación de todos. Comparta como si usted estuviese conversando con las personas. Trate de tener ejemplos personales de cómo la palabra que comparte se ha hecho realidad en su vida.
una parte es la llamada ministración, que le dará la oportunidad de practicar lo que ha aprendido y de prepararse para la siguiente cosecha. Este tiempo será importante para todos los que tendrán la oportunidad de experimentar de una manera concreta el poder de Dios. Cosas que pueden hacer. Ore por las necesidades, peticiones. Imponga las manos si es necesario. Unja con aceite a aquellos necesitados de sanidad. Permita que todos profeticen para dar ánimo a las personas. La profecía no solo es predecir cosas futuras, sino que según 1 de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice: la palabra del Señor, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Dice que es también para edificar, exhortar y consolar. Entonces, si usted permite a una persona hablar en nuevas lenguas en una reunión de cosecha, entonces estamos dando libertad al Espíritu Santo de que esa persona sea edificada, porque está hablando con Dios. También en 1 de Corintios capítulo 14 versículo 31 dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Se permite y se anima a que todos profeticen uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados o animados. Bendíganse unos a otros. El pueblo de Israel siempre practicó la bendición unos a otros. Cada vez que alguien salía o entraba a una casa, era acompañado de bendiciones espirituales. Comiencen usando el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta el 27. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Cada vez que termine sus reuniones de cosecha, y así aprenderán el valor de la bendición. Resistan espíritus malos. La Biblia dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Ante todo pensamiento que se oponga a la verdad de Cristo. Y vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Muy importante que atesoremos estos textos bíblicos en nuestros corazones. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos de llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Es muy importante que nosotros, con la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, podamos hacer estas cosas solamente llenos del Espíritu Santo y siempre en comunicación con Dios. Use armas espirituales para destrucción de fortaleza. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 hasta el versículo 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos llamados para nosotros animar a usar las armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Estas fortalezas muchas veces se forman en nuestra mente cuando creemos mentiras del mundo y el diablo y no las verdades de la palabra. Usted puede ministrar declarando versos bíblicos juntos, quebrantando toda idea mentirosa del diablo, echándola fuera de la vida de las personas e instaurando la verdad de Dios en el corazón.
Eche fuera todas las amarguras. Y vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La queja, el resentimiento, la amargura pueden hacer mucho daño. Hay que echar esas cosas fuera de la vida de las personas. Invíteles a orar y a deshacerse de esto, si así el Espíritu le dirige. Fomenten la confesión de pecados y la pronta restauración. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión puede hacerse a solas con Dios o pública si fuese necesaria. Siempre que se confiese un pecado, anime a que haya también limpieza de maldad. Esto es, en oración. Resistan todo lo malo que el enemigo haya traído a la vida de las personas. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Oren rompiendo cualquier oposición que el diablo haya tomado y que vino por el pecado que confesó. No den lugar al diablo. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 27 al versículo 29. Amén. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Anima a no dar ocasión al enemigo, no dar lugar al diablo, para que no nos esté atacando. Usted le da ocasión si no cuida aquellas cosas de Dios, las cosas espirituales, lo que ha aprendido de la palabra. Si usted oye la palabra y no la practica, está haciendo un espacio para el enemigo. Por ejemplo, decir malas palabras, mentir, hablar en contra de los hermanos, enojarse. Ministrense en oración unos a otros para vencer estas cosas. Es importante que en la reunión nosotros nos ministremos unos con otros para poder echar fuera todo lo malo, lo que el enemigo ha querido meter en nuestra mente o en nuestros corazones. Hágase el bien también, practiquemos el bien. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Amén. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Anima a no cansarse de hacer cosas buenas. En Hebreos también, capítulo 13, versículo 16, dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua es muy importante, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia en la fe. Siempre que puedan, determínense ayudándose unos a otros. Si alguien tiene hambre, dele de comer. Si le falta vestido, vístale. Hacer el bien uno al otro es una manera de ministrarnos mutuamente. Planear el ministerio. ¿Qué obras de misericordia van a hacer? ¿A quiénes visitarán la semana que viene? Que finalmente se me aconseja para compartir esta guía del discipulado. Su primera cita deben ser lo más ocasionales posible. No asuste a su discípulo. Acérquese con amor y con fe. Lo que tiene que compartir en sus primeros encuentros lo puede hacer alrededor de una taza de café o limpiando el carro de su discípulo. Recuerde que el discipulado comienza cuando una persona recibe a Cristo
en su corazón. Una vez una persona se haya convertido al Señor, planee encontrarse con Él lo más seguido posible. Si puede cada día mejor concentrarse, los primeros 2 o 4 meses son muy vitales para la vida de un nuevo creyente. Algo muy importantísimo, no dejar solo a una persona después que ha aceptado a Cristo. Sea sencillo y claro con su discípulo. Aclare sus propósitos espirituales, pero no le hable o insinúe que quiere cambiarle de religión o de iglesia. Siempre llévele a Jesús. Es el Espíritu el que produce todo cambio. Para ser claro, mencione 2 cosas importantes. 1, que usted lo quiere como su discípulo. Y 2, que él debe tomar una decisión en aceptarlo a usted como su maestro en el proceso del discipulado. Quizás al inicio del discipulado va a ser de 1 a 1, pero cuando su discípulo comience a tener sus propios discípulos o traer invitados a la reunión, muévase a la estrategia de las reuniones llamadas cosecha. No olvide ayudar siempre a su discípulo a tener sus propios discípulos. El día que usted sea un bisabuelo espiritual, podría decir que ya tuvo muchos hijos en la fe, amén. Ese día usted puede declarar que ha sido efectivo en hacer discípulos que se multipliquen. La práctica, aprender a discipular 1, 2 o 3 personas a la vez le va a llevar a un tiempo. Quizás pueda desanimarse al no ver fruto rápidamente. Usted va a necesitar a alguien que esté cerca animándole y ayudándole a alcanzar su meta. Este entrenamiento incluirá un encuentro semanal de entrenamiento en los próximos 6 meses. Usted va a necesitar crecer en cómo hacer discípulo. Leerá libros cristianos bíblicos de la Biblia. Le expondrán en reuniones de la iglesia. Usted puede acercarse al pastor o al ministro a que le animen o a que le den una palabra para poder, o a testimonio para poder educar a su discípulo personal. También un mes de oración diaria es muy importante en esta práctica. Todo discipulado comienza con oración, se mantiene con oración y se continúa con oración. El mes de la oración se hará usando un horario de común acuerdo entre todos los participantes, no mayor de media hora de duración, todos los días, y usando un programa de video para que no tenga que moverse de su casa. Por ese motivo nosotros estamos haciendo estos videos para que tú puedas verlos desde tu casa y también edificarte a través de la palabra y de la enseñanza. Oración personal. En los próximos 6 meses tendrás que dedicar como mínimo 1 hora de oración personal y se disciplinará en leer la Biblia usando la guía de la lectura bíblica preparada para su tutor general. Es importante que tú te disciplines leyendo la Escritura, la palabra de Dios. Oración de grupos, 2 o 3 personas. En su grupo de apoyo, planeará orar junto con ellos una vez a la semana por la gente que ha recopilado o se están reuniendo en su lista de oración. Planea el fin de semana intenso de discipulado. Cada viernes o jueves se reunirán a planear 2 horas como mínimo de discipulado intenso. Los fines de semana con su entrenador principal. La planeación incluirá tareas simples pero concretas de lo que usted va a estar haciendo ese fin de semana con sus discípulos. Formación de grupos pequeños de apoyo del discipulado. Se escogerán de los estudiantes más responsables o entrenadores que tomen bajo de su mando o manto a 3 o 4 hermanos más que estén comprometidos a discipular a otro. Estos grupos se reunirán al menos una vez por semana con los siguientes propósitos: orar, animarse en la visión, planear juntos el discipulado y practicarlo. Estos grupos pequeños no son tiempos de estudio bíblico, sino tiempo para dar
cuenta los unos a los otros de la visión o de lo que tenemos planificado. Es muy importante siempre reunirse y compartir lo que nosotros hemos planificado. Una fiesta de bienvenida a todos los nuevos discípulos. A los 3 o a los 6 meses se hará una fiesta de bienvenida para todas las personas que hayan venido a Cristo y que hayan sido enroladas de alguna manera en el proceso del discipulado. Una visita intermedia de 6 meses de discipulado. Esta visita será ofrecida por su tutor. Generalmente, media vez existan impedimentos mayores para hacerla realidad. ¿Qué objetivo mayor debe perseguir con esta guía? Sueñe usted en levantar una nueva generación de discipulados al hacer el trabajo que el Espíritu Santo realizará a través de usted, porque usted solamente es un instrumento el cual el Espíritu Santo va a utilizar por medio de Jesús para traer nuevas almas al Evangelio. No se quedará solo en la próxima persona, sino que seguirá transmitiéndose a otros y su influencia perdurará aún después de muerto. Eso significa que cuando yo preparo a otros, este otro va a traer otras almas para Cristo y este tiene que prepararse para traer otros. Y aún yo muerto, voy a poder dejar un legado dentro de la congregación o del camino del Señor. Muy importante, recordemos los apóstoles, ellos dejaron un legado. Y tú y yo hemos sido llamados para lo mismo. El tiempo de ellos ya pasó, ahora es el tiempo nuestro. Y tenemos que dejar ese legado. Que cuando nosotros partamos de esta tierra pueden decir, bueno, pero recuerdo al pastor Misael Torres, que hizo esto por la obra del Señor, que trabajaba en la obra del Señor, que buscaba las almas, que enseñaba, que practicaba el amor, la misericordia, la esperanza, el amor, que practicaba la fe, practicaba la misericordia. O sea, nosotros tenemos que dejar algo en esta vida. Amén. Es tiempo de comenzar y vamos a ver un cuadro. Y este cuadro es muy importante. Tal vez no se logre ver desde aquí, pero es una nuestra de lista especial que vamos a llevar delante del trono de Dios. Es una página, bueno, para los que lo logren ver, creo que no se puede ver, pero yo les voy a decir lo que dice. Aquí a la orilla hay un numeral, está dividido por renglones. Y este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 12 en la parte de abajo. Aquí hay una área donde dice nombres. Y después está una área con número de teléfono. Y al final una área que dice email. Entonces, usted va a venir y va a escribir en el número 1 el nombre de una persona conocida, amigo o familiar. Después el número de teléfono y al final el correo electrónico. ¿Por qué es importante este mapa o esta página, esta lista? Porque aquí, esta lista que vamos a hacer de personas conocidas es para presentarla delante del trono de Dios. Y yo voy a tener escrito aquí los nombres de las personas, sus números de teléfono y su correo electrónico, y voy a venir y se la voy a presentar delante de Dios. Y yo en oración voy a clamar al Señor y voy a pedir por esta lista de personas. Esta lista la voy a presentar delante del trono de Dios para que Él vea a estas personas. Y después que yo haya orado, voy a buscar a este tipo de personas, las cuales yo tengo en la lista. ¿Para qué? Para mostrarles el plan de salvación. Orar por la lista. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu les muestre a Cristo. No voy a ser yo, va a ser el Espíritu. Porque este trabajo de la evangelización o del trabajo en la obra del Señor no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Él que les muestre a Cristo. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26. Amén. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo les va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Pero en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7 al versículo 11, dice 16, 7, 11.
de San Juan. Es importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es el que lleva la gloria, no somos nosotros. Si nosotros tratamos de opacar al Espíritu Santo, las cosas van a salir completamente mal. Nada va a prosperar ni va a ser bendecido. Juan 16, 7 al 11. Amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, habla también la palabra del Señor del trabajo del Espíritu Santo que ha hecho, está haciendo y va a hacer en cada uno de nosotros. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando nos llene el Espíritu Santo, vamos a ser testigos y vamos a llevar el Evangelio por todos los confines de la tierra. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, también dice la palabra del Señor. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien, sed llenos del Espíritu. Es importante que nosotros nos llenemos del Espíritu de Dios y también que aprendamos a andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice algo muy importante que tenemos que poner en práctica. Gálatas 5, 16. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es importante andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, los cuales son contra los del Espíritu. Ahora vamos a ver en el libro de Hebreo, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante que siempre veamos a Jesús. Esto es la primera parte. En la segunda vamos a ver que tenemos que enseñar que resistan al diablo para que él pueda huir de nosotros. El malo no, perdón, que Satanás o el maligno, el enemigo de nuestras almas, no arrebate la palabra que ha sido sembrada en el corazón de los nuevos discípulos. Y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 19. Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, el malo arrebata lo que ha sido sembrado en el corazón y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 21. Amén. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Dice que la palabra tome raíz en el corazón al comenzar a formarle como discípulo. Nosotros tenemos, nuestra meta es que la palabra de Dios profundice en el corazón de esa persona para que nadie pueda separarlo de lo que es la verdad de la palabra del Señor o el Evangelio. Pero si no, va a ser fácil para el enemigo desarraigarle porque no hay un fundamento. Nosotros tenemos que llevarle palabra de Dios para que esa planta esté arraigada en la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a la palabra que cobre los frutos debidos en esas personas. Y Mateo capítulo 13, versículo 22 y 23 dice algo muy importante. Amén. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Hay algunas personas que no crecen espiritualmente porque los afanes de la vida lo tienen muy ocupado. Si no es el trabajo, es la familia. Si no es la familia, son los amigos. Pero los afanes de este mundo lo tienen completamente ahogado. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que si nosotros fomentamos en las personas palabra de Dios, oración, lectura bíblica, búsqueda, ayuno, esta persona se va a alimentar, va a crecer y nada ni nadie va a poder arrancarlo o moverlo de donde se ha fundado. Dios le dará a usted gracia y profundo amor cristiano por la persona que Dios le esté dando. Por eso tenemos una lista donde nosotros vamos a orar por ello y decirle: Señor, dame amor para poder hablarle a estas personas de tu palabra. Ayúdame, Señor, para poderles enseñar y que ellos puedan crecer según el conocimiento de tu palabra. Que les dé una perseverancia y fidelidad al discipular a estas personas. Que usted hoy ande en el Espíritu, pida que un círculo de protección lo rodee en todo este proceso. Que las alas del Omnipotente, miren, lo cubran. Que el Espíritu Santo pueda estar siempre cubriéndolo. Un círculo, una rueda de fuego lo cubra a usted. Un vallado alrededor de donde usted ande. Y alrededor de estas almas para que ellos puedan también conocer lo que es el Evangelio. Y nada ni nadie lo pueda separar. Amigo y hermano en Cristo Jesús, a todos los miembros de la Iglesia Misión Cristiana Monte de Victoria, es importante que empieces a hacer tu lista. Empieces a poner... esta lista tiene 12 porque Jesús escogió a 12, amén. Tú puedes escoger a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 12 personas también. Escribe sus nombres, escribe su número de teléfono y su correo electrónico si ellos tienen, y empieza a orar por ellos. Y en el siguiente estudio bíblico vamos a continuar explicando qué vamos a hacer. Así que te invito a que siempre sigas este estudio bíblico de el discipulado. Esta enseñanza es muy importante, es básica en la vida del cristiano, porque Dios nos ha llamado para trabajar en su obra, no para estar de holgazane. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. No te pierdas el siguiente estudio. Dios te bendiga.